Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana. El día de hoy ya estamos con un invitado de la casa, el senador Latorre, representante de la Quinta Región, con quien vamos a estar comentando la cuenta pública del día de ayer. Senador, ¿cómo está? Muy bien, Javier. Muchas gracias por el espacio. Un gusto de compartir nuevamente con el ciudadano. Quisiéramos partir preguntándole cuál es su evaluación de la cuenta pública. ¿Qué elementos destacaría de ella? Mira, yo destaco esta última cuenta pública del presidente Boric, primero haciendo un balance de algunas cosas que me parece importante poner sobre la mesa de los logros que se han podido conseguir en este periodo de gobierno, siendo minoría en el Parlamento, eso hay que decirlo. Yo lo vivo en el Senado permanentemente, somos absolutamente minoría, las fuerzas de izquierda y centroizquierda frente a las derechas, ¿no? Pero a pesar de eso hemos logrado, por ejemplo, salario mínimo a más de 500.000 pesos. La semana pasada votamos el salario mínimo a 539.000 pesos, que empieza a implementarse en enero del 2026 y ahora en mayo 529.000 pesos, mayo de este año. El compromiso era 500.000 pesos, pasar de 350 a 500. Ya vamos en 539. Y esto es importante porque un segmento significativo de la población de la fuerza de trabajo vive con el salario mínimo. Claro. O sea, es harta gente la como que... 950.000 personas Así aproximadamente. Es. Y hay otro segmento que está un poquito por sobre el salario mínimo. Por tanto, es importante ir hacia el alza, ¿no? Buscando el equilibrio, el diálogo social y el subsidio a las pymes y a las cooperativas para no tener un impacto en el empleo. Royalty minero, ya se están recaudando 1.500 millones de dólares al año que se distribuyen en las regiones y las comunas del país por concepto de este royalty específico, ¿no? a la gran minería privada del cobre. Copago cero. Es muchísima la gente que se está beneficiando del copago cero en la red pública de salud de los que estamos en FONASA. Sobre todo esto apunta a las familias trabajadoras y clases medias porque las más vulnerables ya tenían copago cero desde antes, digamos, ¿no? La ley Papito Corazón, se acaba el último cómputo, ¿no? Que son como 52 teletones. Claro, miles y miles de millones de pesos de los fondos de pensiones y de las cuentas bancarias por deudas de pensión de alimento para los niños, niñas y adolescentes. 40 horas laborales, la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Entonces, yo creo que esos son algunos ejemplos, hay muchos más en materia ambiental, ¿no? En materia económica, de pymes, etcétera, que ha habido logros de este gobierno. Y por otro lado, fija prioridades para lo que queda de gobierno. Si en el fondo quedan 9, 10 meses de gobierno hasta marzo del 2026, que creo que el gobierno tiene que estar hasta el último día empujando la agenda, ¿no? Finalcae, que es un proyecto que está en primer trámite en la Cámara de Diputados, va avanzando en la Cámara y esperemos pase al Senado y no se estanque en el Senado, sino que lo logremos sacar en este periodo de gobierno. Salacuna, que se redefinió el proyecto que venía del gobierno anterior y hoy día se genera un acuerdo más transversal en la materia y espero que salga también. Yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, una reforma y modernización que fortalezca las capacidades de fiscalización de la superintendencia, al mismo tiempo que se avanza con el de permisos sectoriales, que yo estoy de acuerdo que avance el de permisos sectoriales, pero que no implique bajar los estándares ambientales, es decir, reduzcamos la burocracia para proyectos de inversión, pero no bajar el estándar regulatorio, sobre todo en materia ambiental. Otra prioridad importante que anuncia el presidente para el periodo de gobierno que queda, yo estoy en la Comisión de Vivienda, presido la Comisión de Vivienda y tenemos que prorrogar la Ley de Integración Social y el Plan de Emergencia Habitacional. Tiene un título largo. Estamos fijándonos una meta de 260.000 viviendas. Ya se ha cumplido un porcentaje importante de la meta. Yo creo que vamos a llegar a cumplir el total de la meta, 260.000 viviendas entregadas en este gobierno. Pero ese plan de emergencia habitacional termina por ley el 31 de diciembre de este año. Por tanto, hay que prorrogarle. Nosotros vamos a estar en la Comisión de Vivienda, que me toca presidir, trabajando en estos meses para rediseñar, evaluar y prorrogar el plan de emergencia habitacional. Pongo ahí algunos elementos de la cuenta pública. ¿Cómo ha visto esta tensión del gobierno respecto a la ley de permisos sectoriales que mencionaba? Que algunas organizaciones ambientales la han denominado la motosierra ambiental, pero por otro lado, a nivel de economía se ha impulsado la ley de permisos sectoriales. Sí, a ver, primero es un proyecto que efectivamente está en economía, no en medio ambiente, lo está liderando el ministro Grau, todavía no llega a la sala del Senado, es un proyecto largo
y que tiene un objetivo que yo comparto, que es el objetivo de reducir la burocracia y los tiempos de demora de los proyectos de inversión. Y no solo los grandes proyectos de inversión, también las pymes. O sea, un empresario, un emprendedor que quiere poner un restaurante, requiere muchos permisos sectoriales al mismo tiempo. Algunos son redundantes, son muy lentos también de tramitación. Y el gran porcentaje de estos, de los tiempos de demora, tiene que ver más bien con el ámbito de la salud que con el ámbito del medio ambiente. Cuando decimos reducir la burocracia estatal, no estamos diciendo bajar estándares regulatorios. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, obviamente hay que proteger la salud de la población. Tú tienes que supervisar y garantizar que ese restaurante va a entregar comida en condiciones óptimas, que no afecte la salud de la población. Y en eso hay que cumplir los estándares. Pero a veces no es necesario tanto papel, ¿no? Y tanto sello y tanto permiso que pasa por muchas ventanillas para un proyecto de esa envergadura. O un proyecto más grande que obviamente va a afectar los ecosistemas. No se toca el sistema de evaluación ambiental. O sea, los tribunales ambientales tienen que seguir operando, la gente y las comunidades tienen acceso a la justicia ambiental en concordancia con Escazú, y el estándar ambiental tiene que mantener la ley que hemos ido avanzando y aprobando, por ejemplo la ley de marco de cambio climático. Entonces yo estoy a favor de todo lo que implique reducir tiempos, pero que no baje el estándar regulatorio. Y en eso, cuando me toque votar en particular en la sala del Senado, voy a revisar de manera muy precisa en el fondo, porque yo hoy día no soy parte de la comisión, pero en la sala yo soy parte de la Comisión de Medio Ambiente, pero que no vio este proyecto, porque es más bien de permisos sectoriales, que la gran mayoría, insisto, son del área de la salud u otras materias y no de medio ambiente. Claro. Senador, ¿y la cuenta pública cómo se vivió en Valparaíso, que es el epicentro, pero también en la región que usted representa? ¿Cuáles cree que son los anuncios que tienen una implicancia directa para las personas que habitan la región de Valparaíso? Mira, haciendo una bajada justamente de los temas que hablábamos en la primera parte sobre los temas nacionales, ¿no? En la región de Valparaíso, el 20% de la fuerza de trabajo de la región de Valparaíso vive con el salario mínimo. Por tanto, el aumentar el salario mínimo le impacta al 20% de la fuerza de trabajo formal. El anuncio de un proyecto que va a unificar y hacer más eficiente también y potenciar los subsidios de empleo de mujeres y jóvenes es algo que afecta radicalmente a la región de Valparaíso, una región que es universitaria, que hay muchas universidades y centros de formación técnica, institutos profesionales, pero tienes a los jóvenes que salen de esas carreras, de esas instituciones, o en sus provincias, digamos, ¿no? Y les cuesta encontrar trabajo. Y las mujeres también, esto está medido en varios estudios de opinión, la vulnerabilidad de las mujeres en la región de Valparaíso en relación a lo laboral y lo salarial. Entonces ahí hay temas bien concretos que afectan a un porcentaje importante de la población. Copago cero, 155.000 personas de la región de Valparaíso se han beneficiado del copago cero, con un ahorro importante de sus recursos personales. Y esto en el hospital Quillota Petorca, en el hospital Gustavo Frique. Se está construyendo, y ese es un anuncio importante, el hospital más moderno de América Latina en su tipo, que es el de Marga Marga, que es en Villa Alemana, un hospital muy grande que se va a entregar ahora en septiembre de este año y que va a tener muchísimos pabellones y va a descomprimir la red pública de salud de la región de Valparaíso. La llegada de buses eléctricos, que es una gran demanda histórica de transporte. Valparaíso, la región, tiene un muy buen sistema de metro-tren, ¿no? Que conecta Valparaíso y hacia el interior, y esa línea se sigue expandiendo. También está el estudio del tren Santiago-Valparaíso, pero las micros entregan un servicio muy deplorable, ¿no? Inseguro, es muy a la antigua, muy inseguro, peleas, ¿no? Accidentes, gente que, no pasan en los recorridos que tienen que pasar, en los horarios que tienen que pasar. Hay sectores enteros que a las 6, 7 de la tarde no pasan las micros, por contrato tienen que pasar y no lo hacen. Entonces tenemos un sistema de transporte de buses muy a la antigua y están llegando de a poco, ¿no? Llegaron cerca de 45 buses eléctricos que le cambia el tono, le sube el estándar, y eso abre también un nuevo estándar para la licitación que se tiene que hacer para el Gran Valparaíso, junto con una modificación que hicimos de el transporte, en la ley espejo del Transantiago, que las regiones antes lo gastaban en cualquier cosa, menos en transporte, y hoy día por ley tienen que ajustar sus presupuestos un porcentaje a gastarlo en transporte, ¿no? Otro elemento. La ampliación del puerto de Valparaíso, ¿cómo lo ve?
Yo estoy a favor de la expansión portuaria, lo hemos conversado otras veces, tanto en San Antonio como en Valparaíso. La región de Valparaíso es una región portuaria, tenemos el puerto terrestre también más importante, los Andes, que conecta con el corredor bioceánico en el fondo, ¿no? Del Atlántico al Pacífico, con todo lo que es Argentina, Brasil y todo ese corredor. Hay mucha carga del comercio exterior que pasa por el corredor de los Andes y también Quintero Puchuncaví. Por tanto, lo que hemos conversado es, dentro del proyecto Regiones Más Fuertes, que yo valoro que ayer en la cuenta pública el presidente Boric le pone prioridad, lo vuelva a poner sobre la mesa, saquemos adelante el proyecto Regiones Más Fuertes. Dentro de ese proyecto, en mi opinión, hay que presentar indicaciones por parte del Ejecutivo para que los puertos dejen una parte de los recursos que recaudan por carga en el fondo, ¿no? En las ciudades, puertos y en las regiones portuarias. Algo así como un royalty, claro, minero, pero aplicado a los puertos. Y eso es perfectamente posible, lo estamos trabajando en reuniones con el sistema y con el ecosistema portuario de Valparaíso, San Antonio, próximamente Los Andes. Lo hemos conversado con el Ministerio de Transporte y yo espero que en el proyecto Regiones Más Fuertes esa idea avance en este gobierno. Y lo mismo el royalty minero, 28.000 millones de pesos para la región de Valparaíso, que se están distribuyendo y gastando, ¿no?, en necesidades locales de la población a nivel de los municipios de la región de Valparaíso. Senador, y pasando a otro de los temas que ha sido lo más comentado durante la jornada, que dice relación con temas de derechos humanos. Y ahí vimos una de las réplicas que realizaba el embajador del Estado de Israel en Chile, quien acusaba que el único que perdía con estas decisiones o estos mensajes por parte del presidente de la República era el Estado de Chile. ¿Cómo ve usted los anuncios específicamente respecto al genocidio en Gaza, donde el presidente Gabriel Boric ha tenido una posición lo menos contundente y que incluyó también días antes de la cuenta pública el retiro de los agregados militares de la embajada? Mira, yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y esto lo hemos hablado con Cancillería. Hemos tenido reuniones de alto nivel y guardando la prudencia que hay que tener en materia de relaciones internacionales, en temas que son complejos y sensibles, y donde es el presidente de la República el último en decidir, porque él dirige la política de Estado y la política internacional, ¿no? Por más que puedan haber opiniones diversas. Entonces me parece consistente la posición del presidente, llamar por su nombre lo que está ocurriendo en Gaza y en Palestina como un genocidio, una barbarie, son crímenes de lesa humanidad. Chile, junto a otros países, está persiguiendo a Netanyahu, ¿no?, a través de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y por tanto, cada una de estas decisiones, ¿no?, retirar agregados militares de Israel, de Tel Aviv, este proyecto que yo mismo lo apoyé también, yo no soy autor, pero lo patrociné junto a una bancada que apoya la causa palestina, que es muy transversal, va desde senadores de derecha a la izquierda, sobre el tema de la no importación, ¿no?, de bienes y todo el tema del embargo militar que ya se había adelantado España, que es un aliado nuestro en materia internacional en estos temas de democracia, paz y derechos humanos, multilateralismo, etcétera. Entonces me parece consistente la posición del presidente, me parece consistente su posición en el concierto internacional en materia de derechos humanos, y eso, claro, genera, como se dice, para hacer tortilla hay que quebrar huevos, genera reacciones, los vínculos de Israel con Estados Unidos, el tema militar, etcétera. Pero bueno, el presidente creo que ha sido consistente y además con una política internacional responsable también y política de Estado. Y en materia de derechos humanos también uno de los elementos que destacó fue el cierre de Punta Peuco, a lo menos en los términos de cómo lo conocemos actualmente. ¿Cómo cree usted que se va a implementar esta medida? Bueno, me parece que es una medida interesante, si bien no es el cierre del penal, es la reformulación y creo que dado el contexto de crisis carcelaria, de sobrepoblación carcelaria que tenemos en nuestro país, el que el penal Punta Peuco pasa a ser un penal común, que lo administre el sistema de justicia y de gendarmería de Chile, y que no esté reservado exclusivamente para criminales de lesa humanidad, que es un privilegio que logró la dictadura y en transición, en el fondo, ¿no? Parte de las negociaciones de la transición, que fueron muy complejas para lograr justicia, ¿no?, en crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos en Chile. Que ese recinto, que además es muy grande, es muy amplio, que cuenta con condiciones carcelarias de privilegio en relación al resto del sistema, me parece que es una contribución para un plan que, ojo, es de 5 años. O sea, el presidente anuncia y el ministro de Justicia
anuncia, ¿no?, un plan a 5 años para aumentar en 15.000 las plazas. Así todo vamos a estar en el fondo con déficit, porque hay hacinamiento. Hay algunos penales que están muy sobrepoblados en regiones, etcétera. Entonces, el poder hacer una reasignación, ¿no? Por ejemplo, personas mayores, personas que ya llevan un tiempo importante de cumplimiento de condena y le queda el último periodo, personas con dificultades de salud mental o física, enfermedades que puedan... Es decir, ese es un trabajo que tiene que hacer más fino Gendarmería y el Ministerio de Justicia, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de reaccionar ante la incomodidad evidente de la candidata Matei de la derecha y de toda la derecha con esta medida. O sea, ellos dicen que la van a revertir. Claro, si es que ganan el gobierno, van a revertir esta medida, una medida administrativa, es decir, siguen anclados, no siguen comprometidos con los criminales de lesa humanidad y con los privilegios del pinochetismo más rancio vinculado a las violaciones a los derechos humanos en Chile, en vez de decir, bueno, esto tiene que ser una política de Estado, tal como en su momento Piñera intentó, ¿no?, el cierre de Cordillera, que esto pase a ser administrado dentro como un penal común, dentro de Gendarmería, y que contribuya, esto no va a resolver toda la crisis carcelaria, pero que contribuya a un plan de Estado que hay que seguir profundizando, sea quien sea el gobierno. Entonces me parece de un retroceso, de un conservadurismo de Evelyn Matei y de la derecha que se incomoda con este anuncio de Puntapueco, que a estas alturas, refleja, ¿no?, los vínculos que hay de esa derecha o de las derechas con el pinochetismo. Y hay una duda, ¿qué cree usted respecto a la posición de Evelyn Matei? Que algunos planteaban de que en realidad era oportunismo el tener un discurso ahora un poco más reaccionario para tratar de encantar al público de derecha que se le está yendo a votar por Kast o Kaiser, o más bien es una política consistente de lo que ha sido Evelyn Matei en su trayectoria como política, porque también a veces salen estos videos donde apoya a Pinochet, o cuando realizaba las protestas en la Embajada de España, del Reino Unido. Es que yo creo que hay que recordar esa trayectoria política de Evelyn Matei. En el fondo ella era una de las principales voceras de la protesta pública que hacía la derecha fuera de las embajadas, ¿no? Y casi que llamando a romper relaciones internacionales, ¿no?, con España, Inglaterra, ¿no?, porque tenían detenido al dictador enfrentando la justicia, ¿no?, algo que Chile no logró hacer, en definitiva, ¿no?, y que a propósito de estas licencias médicas falsas, ¿no?, él se declaró casi que interdicto y con problemas, ¿no? Entonces, finalmente evadió la justicia. Entonces, esa trayectoria está, ¿no? Esa trayectoria está o cuando dijo hace poco tiempo, ¿no?, que los crímenes, ¿no?, los muertos eran inevitables, claro, ¿no? Los del 73, el golpe 74. El golpe era inevitable, o sea, se pasó, ¿no?, por alto todos los informes, informe Rettig, informe Valech, lo que Chile ha logrado avanzar en materia de justicia para condenar los crímenes de lesa humanidad y las violaciones sistemáticas de derechos humanos en 17 años de dictadura civil militar. Ella fue partidaria del sí, votó por el sí en el plebiscito del 88. Entonces, esa es la trayectoria, y yo creo que ella representa, ¿no?, un liderazgo donde tiene a Chile Vamos, que hoy día está en una competencia por quién es más duro, en el fondo, y quién mantiene las banderas más duras, ¿no?, en este caso el pinochetismo, porque está compitiendo palmo a palmo con Kast o Kaiser, que es un reflejo también de la extrema derecha. De hecho, se les va la B, el hijo de la B, ¿no?, sí, el diputado se va con Kaiser, y era de la UDI, digamos, ¿no? Y así tienen a varios en Chile Vamos que están coqueteando con republicanos y con la ultraderecha. Que ahí el diputado vio una dura cuenta pública, al parecer. Senador, otro de los temas que destacaba el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública eran las garantías de gobernabilidad que él daba. ¿Cómo ve usted respecto a desde dónde se ha situado al Frente Amplio, que es un poco desde una crítica a lo que fueron los 30 años, pero que hoy en día también los vemos formando una coalición mayor que incorpora a las fuerzas a los 30 años? ¿Cómo cree que ha sido esta reflexión respecto a la gobernabilidad y también el diálogo que se ha dado con las fuerzas que antes se criticaban y que pertenecen como al núcleo histórico de la Concertación y que uno hoy día podría ver reflejados en la candidatura de Carolina Toa?
Sí, mire, yo valoro personalmente el liderazgo del presidente Boric, lo expresa muy bien ayer en la cuenta pública, creo que es un estilo de liderazgo de gobernabilidad, pero con un sello progresista, es decir, buscando la unidad del progresismo de la izquierda y la centroizquierda, que yo creo que él ha sido uno de los principales promotores de que se dé esa alianza, ¿no? Y de liderar esa alianza. Y en eso creo que él es muy honesto al decir, mire, primero hagamos un diagnóstico del estallido social, que muchos tratan de evadir o decir no, fue un estallido delictual. Es decir, claro, hubo situaciones de violencia que son condenables y criticables, pero no podemos eludir que hay un diagnóstico de malestar social acumulado, de crisis social, y que se intentó encauzar democráticamente a través de procesos constituyentes que fueron fallidos, pero del cual tenemos que aprender, tenemos que hacer un aprendizaje. ¿Y cuál es uno de esos aprendizajes? Es que Chile en el fondo quiere cambios, ¿no? Pero no quiere status quo, quiere cambios, pero quiere gobernabilidad también, quiere estabilidad, no quiere saltos al vacío, no quiere que un extremo le pase la aplanadora al otro, quiere diálogo, quiere acuerdos también, ¿no? Y creo que Boric representa esa gobernabilidad, que es con un sello progresista, un avance con un horizonte progresista, pero buscando siempre el diálogo con el adversario, buscando el bien común. La reforma de pensiones fue un ejemplo de aquello, ¿no? Como a pesar de que hay que ceder en tus posiciones originales. Entonces yo creo que esa síntesis que expresó ayer Gabriel Boric es lo que refleja, y creo que es parte de su legado, ¿no? De esta alianza de la izquierda con la centroizquierda, en términos de decir ninguno de los dos puede solo, ni el Frente Amplio con el PC hubiésemos podido gobernar solo, ni tampoco la exconcertación podría gobernar sola para hacerse cargo de los desafíos del presente y del futuro, y para enfrentar y derrotar democráticamente a la derecha y a las ultraderechas que están emergiendo no solo en Chile, sino que en el mundo. Claro. Senador, si el gobierno se cerrara ahora, ¿cuál diría usted que es el principal logro que usted reivindicaría hacia adelante? Mencionó varios, pero mencioné varios. A ver, si me tengo que quedar con una. Yo diría la reforma de pensiones, no porque lo que se logró sea lo ideal que yo quería, sino porque creo que es un avance en un sistema mixto, solidario, que mejora las pensiones de los actuales jubilados, pero que también deja abierta una disputa donde el progresismo tiene que tener un protagonismo en términos de la división de la industria, en términos de ampliar la solidaridad, ampliar la seguridad social en Chile. O sea, es un primer paso a un horizonte de seguridad social mucho más robusto, y que creo que tenemos que seguir profundizando como siguientes escaleras o peldaños, ¿no? de una seguridad social, de un estado de bienestar más maduro. Y en eso hay que conseguir el apoyo ciudadano, ¿no? que esté de acuerdo con ampliar la solidaridad, por ejemplo, y la disputa en contra de las FP. Yo creo que esa disputa queda abierta. Si bien la perdimos por votos, por correlación de fuerza, pero así todo era importante sacar la reforma, creo que la disputa en contra de las FP queda abierta con esta reforma que aprobamos. Bueno, senador, muchas gracias. Este fue el análisis respecto a la cuenta pública y los principales elementos, junto al senador Latorre, representante de la circunscripción de la quinta región de Valparaíso. Así que muchas gracias, senador. Muchas gracias al ciudadano. Nos vemos hasta una próxima entrevista ciudadana.